Tardes. Bien. Y acá les quiero mostrar algo que después se lo voy a subir al Drive para que lo quiera, que nos dice de alguna u otra manera bien, ahí estamos. Bien. Les paso que ya está habilitado por otro lado para que registren el presente. Ahí está, muy bien. Y hola, Vane. Muy bien. Vamos con esto. Esto es un comentario, después se lo subo al Drive, después continuamos con esta cuestión, pero para que entiendan cómo es esto de los análisis de requerimientos, ¿no? De la complejidad de esto, ¿no? ¿No? Bien. Entonces, estamos por acá. Dice, análisis de requerimientos. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, profe, se escucha y se ve. Perfecto, gracias, porque me está marcando señal baja y hasta ahora nunca se cortó. Esperemos que siga así. Muy bien. Entonces, bien, perfecto. Bueno. El contenido de comunicación es muy denso, abundan las ocasiones para malas interpretaciones o falta de información. Es muy probable que haya ambigüedad. Esto es lo que yo cuando veníamos charlando le decía, que tenemos que evitar las ambigüedades, que no confundamos una definición con otra y que tratemos de evitar este tipo de inconvenientes. El dilema al que se enfrenta el ingeniero de software podría ser cualquier equipo que esté trabajando con esta cuestión de análisis de requerimientos. Bien. Perfecto. Justamente, puede entenderse muy bien repitiendo la famosa frase de un cliente anónimo. Sé que cree que entendió lo que piensa que dije, pero no estoy seguro de que se dé cuenta de lo que escuchó, no es lo que yo quise decir. Bueno, esto era lo que nosotros definíamos como los requisitos o los requerimientos explícitos e implícitos. No sé si recuerdan eso, lo que nos pedía el cliente y lo que el cliente realmente necesita.
justamente, y esto es como una cuestión, un juego de palabras que a veces no nos estamos entendiendo. Lo que sí tenemos muy claro esto, que el cliente solicitando software será algo que me simplificará la vida. En realidad lo que busca es algo que le genere una satisfacción y que pueda trabajar adecuadamente y de forma más ordenada y prolija. Después hay que ver cómo lo pide, por supuesto, hay que ver cómo lo pide, hay que ver, recuerdan esto cuando nosotros decíamos esta cuestión de waterfall o cascada, que los sistemas hacían muy bien lo que tenían que hacer, pero en muchas oportunidades no era lo que el cliente había solicitado. Bien, entonces, en estos tiempos digitales, un proyecto de software a medida, ya sea un sistema web, una aplicación mobile o una aplicación de escritorio, puede marcar una gran diferencia en la productividad o en los resultados que se obtienen en cualquier empresa. Muchas empresas adquieren o desarrollan software a medida, pero gran parte de ellas fallan en el proceso. Algunas terminan invirtiendo más de lo planeado o con un producto poco funcional, pues no consideraron alguno o ninguno de los siguientes puntos antes de desarrollarlo. Muy bien. Acá hay un concepto que me gustaría. Adquieren o desarrollan software a medida. A ver, aquellos que son nuevos, ¿qué les dice esto? Claro, sí, pero en cuanto hablamos de software a medida, Que tenga en cuenta los requerimientos Que cumpla de los cada requerimientos, ¿o no? negocio. se pisó con alguien, Rafael, pero Rafael es un especialista, así que vamos a ver, vamos a la definición de Rafael. Te escucho. No, pienso que cuando hablamos de un software o un aplicativo a medida es que tenga en cuenta las necesidades reales del negocio, digamos, y para eso es lo que venía el tema de los requerimientos. Que ese Exacto. requerimiento sea real y ajustado a las condiciones reales. En las condiciones podemos encontrar de todo, digamos, la cantidad de clientes a las que apunta, el tipo de cliente al que apunta, el tipo de operaciones que tiene que realizar, cómo se deben realizar. Bien, exactamente. Vamos bien. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros podemos también comprar un software que no es a medida, que son los famosos enlatados, que vienen por módulo, que no podemos modificar. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Muy bien, no lo leo, pero sí, claro, exactamente, exacto. Bueno, hay varios. Ese es uno casi emblemático, diría, pero hay varios. Bueno, esto sería lo contrario, hecho, digamos, a imagen y semejanza de lo que quiere el cliente. Eso es lo conceptual. Exactamente. Exactamente, muy bien. Esto es lo que la diferencia y para que quede el concepto para aquellos que son nuevos, obviamente. Y muchas gracias, ya de movida, muchas gracias Rafael por tus comentarios. Ayudan. Muy bien, entonces, bien. Muchas empresas adquieren o desarrollan software a medida
pero gran parte de ellas fallan en el proceso. Algunas terminan invirtiendo más de lo planeado o con un producto poco funcional, pues no consideraron alguno o ninguno de los siguientes puntos antes de desarrollarlo. Esto serían las necesidades esenciales a cubrir, las prioridades, la tecnología a utilizar, el tiempo de desarrollo y el costo estimado. Muy bien. Claro que sí, Emanuel. Vos podés comprar lo que se decía hace mucho tiempo, un enlatado o modulares que vos podías comprar pero no podías modificar. Te daban lo que vos podías usar y cómo usarlo, pero no lo podías modificar. En nosotros vos lo podés hacer los cambios y modificaciones que quieras. ¿Se entiende la diferencia, Emanuel? Hola. Ah, ¿se entendió? Yo digo, esta forma de mencionarlo es justamente, son distintos, por ejemplo, ¿no? A ver, te comento esto. Perdón por esto del enlatado, ¿no? Pero un software enlatado, a ver, ¿qué sería? Es un sistema de gestión. O sea, es un sistema de gestión de información desarrollado con anterioridad. Eso es, vos ya lo comprás, el sistema ya está desarrollado, con un comportamiento definido que resuelve un problema determinado de una forma determinada. Por lo tanto, la empresa debe modificar o adaptar su forma de trabajo, o sea, lo que vendríamos a decir nosotros, sus procesos de gestión, a los requisitos del software. ¿Se entiende este concepto? No hay crítica acá, es bueno, es que no es, a ver, no se puede modificar. Nosotros, el sistema funcionaba así antes que nosotros lo compráramos, porque tiene mucha crítica esto, pero lo que tienen que entender es que ese sistema ya estaba así. Nosotros lo compramos y nosotros nos tenemos, nuestra gestión, lo tenemos que adaptar a eso. Yo no estoy juzgando la calidad, por favor. Lo que digo es que cuando compramos algo que no se puede modificar, nosotros tenemos que adaptar nuestra forma de trabajar. Sí, el abuelo no hay forma de convencerlo, pero bueno, está bien, entiendo, pero más allá de que sirva o no, ¿se entiende el concepto? Esto es lo importante, porque bien, sí, lo que pasa que en todo caso esto es aplicable a un sistema de gestión empresarial. No estaríamos hablando de un sistema operativo, pero sí, el tema es que la gran diferencia, siempre, y les pido mil disculpas, pero de corazón le pido mil disculpas si me detengo un poco más en esto, pero tal vez haya alguien que es nuevo y que no tiene el concepto. Entonces, está muy bien que se lo aclaremos, que uno a veces puede comprar un software que después no puede modificar, porque ya viene así. Entonces, es un poco el caso que expone Nahuel. Ante estas cuestiones, vos tenés que decidir que si compras un software de eso, te tenés que adaptar a esa manera y trabajar así. No hay otra manera. Por eso es muy importante todo esto que estábamos viendo recién. Y esto que a lo mejor es algo muy simple, es lo más importante.
No, es que este no se puede modificar. Mira, a ver si puedo ser más claro. A ver. ¿Qué diferencia vamos a ver entre un software a medida y un software enlatado? Perdón porque por enlatado. Yo le podría decir modular, lo podría nombrar de otra manera, pero en que en realidad se dice enlatado, o genérico, sí, o modular, pero bueno, es que se entiende así. Dice, mientras que un software a medida se diseña para adaptarse a las necesidades o requerimientos, fíjense que acá nosotros hablamos de análisis de requerimientos, estamos hablando de los requerimientos de un cliente y por definición dice, software a medida se diseña para adaptarse a las necesidades o requerimientos de un cliente o empresa. En el caso del enlatado, es la empresa o cliente quien se debe adaptar a las funciones de gestión genéricas de software. Y acá tenemos otra versión que es genéricas. Entonces, ahí ya creo que con esa definición estamos bien. Ya ahí se entiende. A ver, algo que me han puesto acá. Si de una forma simple sería lo que pasaba con las marcas. Sí. Exactamente. Bien. Ahí está. Me gusta esta definición de Débora. Uno lo haces con los requerimientos del cliente y otro el cliente se tiene que adaptar. Exactamente. Muy bien. Esa es. Con la última definición, ¿te cerró mejor? Débora. Bien, perfecto. Sí, es muy claro. Uno se basa en los requerimientos que nos pide el cliente y se lo hacemos tal cual nos pide. El otro lo compramos, es estándar, es para todos. Bueno, podés tener un muy buen resultado o no, depende. Por ejemplo, Nahuel no estaba muy conforme con eso, pero bueno, eso es una cuestión de... Pero lo importantísimo es que hoy entendieron ese concepto que se usa mucho. Que después, cuidado, que los que son modulares, así, le podéis comprar otro módulo, tienen varias. Lo que no podés es modificarlo, eso sí. No. En cambio, el otro sí. De hecho, nosotros planteábamos, y yo le he preguntado si a ustedes les gustaría quedarse haciendo mantenimiento y capacitando a los usuarios y demás, o les gustaría pasar a un proyecto totalmente independiente. Hay gente que se sigue dedicando a ese sistema, ya sea como soporte, ya sea como capacitador, como lo que fuere, administrador, no sé, en las condiciones en que se entregue el software. Hay muy diversas posibilidades de esto, tantas como contratos existan, ¿no? Bien, entonces teníamos las necesidades esenciales a cubrir, las prioridades, las tecnologías a utilizar, el tiempo de desarrollo y el costo estimado. 47% de los fracasos son a causa de la gestión de requerimientos deficientes. Yo diría, esto también he leído de distintos autores y demás, entre el 27, 25, 27, sí, hasta el 47, 49%. Con lo cual es muy importante, no importa si es 25 o si es 47, importa que es muy importante. Un análisis de requerimientos, fíjense que acá vamos teniendo estas definiciones que me gustan. Un análisis de requerimientos es el estudio profundo de una idea o necesidad tecnológica. ¿Recuerdan cuando yo le decía cuándo nace esto? Cuando nace la idea. Cuando el cliente expresa una necesidad a cubrir por medio de procesamiento electrónico. Entonces acá, de datos, ¿no? Acá tenemos, para mí, la definición más importante de cuándo nace esto, ¿no? El análisis de requerimientos es el estudio profundo de una idea o necesidad tecnológica.
es de suma importancia porque, entre otras cosas, permite descubrir los costos ocultos del desarrollo. Esto, si lo responden en una pregunta, en una entrevista, los toman. Estos requerimientos, conforme avanza el proyecto, se convierten en los algoritmos, la lógica y parte del código del sistema. ¿Tienen claro esto? Los que son nuevos. ¿Tienen claro que esto se origina y después de acá se avanza con el proyecto? Esto es lo que, por ejemplo, recibimos nosotros para hacer los casos de prueba, esto es lo que reciben los desarrolladores para generar el código. Este paso es determinante, es muy importante, es el inicio. A partir de ahí, después lo vamos a ir viendo, por supuesto, pero entiendan que a partir de ahí es el comienzo. Por eso me interesaba hacer una introducción con esto. Imaginan querer construir una casa sin estudios ni planos arquitectónicos, el resultado sería desastroso. Los proyectos no fallan al final, sino al principio. Totalmente. Y si fallan al final, la falla se origina al principio. Y más que nada en esta etapa. Disculpen un poquito, estoy un poco resfriado. Bien. Entonces, se debe tener en claro que la finalidad de hacer análisis de requerimientos, como escribir código, no es generar un montón de documentos, sino reconocer y comprender las necesidades reales que el sistema debe resolver, y para esto es necesario contar con un equipo que tenga habilidades particulares que faciliten la comunicación con el cliente. Bien, acá, ¿de qué está hablando? ¿Del Product Owner o del analista funcional? Depende con qué tecnología estamos hablando. ¿Queda claro esto también? ¿Del Product Owner y del analista funcional? Sí, creo que sí. Bien. Débora dijo que sí, yo le creo. Oh, qué respiro. Bien. Muy bien. No, de verdad, Débora, no se ría usted. Diga, sí, yo. Bien. Una buena comunicación, fíjense, habilidades blandas, una buena comunicación con el cliente permitirá reducir ambigüedades en los requerimientos, traducir al lenguaje técnico lo que el cliente necesita, plantear un modelo lógico del problema en términos de diagramas. No sé qué opinarán ustedes, pero a ver, por ahí no hay ningún problema, Jonathan. No lo pongas, no hay ningún problema, está todo bien, se agradece la presencia. Por ahí, en alguna clase o en algún momento dentro del Discord general, si ustedes quieren o lo que fuere, se puede hablar un poco de UML. Acá no puedo por un tema de que no me dan los tiempos y además que me extiendo demasiado. También, las dos cosas. No, pero eso sí lo podemos hacer, Débora, en la hora que tenemos asignada o en el tiempo que tenemos asignado para estar trabajando junto a ustedes en Discord. Podemos hacer esto. Bueno, Abel va a hablar de UML. El que quiera viene, escucha y está todo bien. Yo no tengo ningún problema. Buenísimo. Yo lo voy a proponer en la próxima reunión que, es decir, a solicitud expresa de esta brillante comisión, yo voy a dar una charla a UML. Ay, por eso, Lautaro. No me hagan empezar, porque después no paro y estamos con análisis de requerimientos. Pero después, si quieren, yo después doy la charla, le subo los apuntes, no hay problema. Pero justamente por eso mismo, Lautaro, es importantísimo
que lo hayas preguntado, porque fíjate que acá dice, a ver, ves acá que dice, plantear un modelo lógico del problema en términos de diagrama. Entonces, cuando yo escucho diagrama y ping, me sale como una cuestión que es un lenguaje de modelado de sistemas, eso, en castellano. Y se utiliza, y bueno, se utiliza muchísimo. Ese es el tema. Es un modelado de lenguaje. Ya va con todo lo. Hay muñequitos, hay flechitas, hay de todo, ¿no? Sirve para desarrollar software, además, sino también los sistemas que no tienen software en muchas industrias. Sirve para entender el manejo, entender la forma. A ver, es una forma de que vos lo veas visualmente, con muñequitos, con flechas y todo lo demás, y ves. Y a través de eso yo te puedo mostrar visualmente cómo se va a comportar y cómo es la estructura de un sistema o de un proceso. Más de eso no, prometo que más de eso no. Pero que vos entiendas gráficamente cómo es eso. Hay hombrecitos, hay flechitas, hay de todo. Exactamente. Bueno, bien, sigamos. Sigamos con esto. Ay. Bien, entonces, todo esto que dijimos acá. Así que si estás pensando en iniciar un proyecto de software, asegúrate de empezar con un buen equipo que realice de forma adecuada el análisis de requerimiento. Así tendrás un mejor resultado al finalizar tu proyecto. ¿Qué es un análisis de requerimiento? Bueno, un análisis de requerimiento es un estudio profundo de una necesidad tecnológica que tiene una empresa, organización o negocio. Bien, ahí vamos. Esa es una muy buena definición. De esta forma se logra reconocer y entender cuáles son las verdaderas necesidades que el sistema debe solucionar. Un análisis de requerimientos realiza un estudio profundo de la necesidad tecnológica que tiene el negocio, especifica las características operacionales que tendrá el software a desarrollar, tiene en cuenta las diferentes áreas de trabajo, reconocimiento del problema, evaluación, modelado, especificación y revisión. Realiza a través de entrevistas, talleres, observación, indagación, revisión documental y demás técnicas específicas. Describe el plan del proyecto a seguir. Es fundamental entregar el proyecto dentro del tiempo y presupuestos acordados y de los objetivos de negocio. Bien. Análisis completo, característica de un buen análisis de requerimiento. Análisis completo, se deben reflejar todos los requerimientos, necesidades y especificaciones de la forma más exhaustiva y definida posible, consistente, que no pueda generar dudas ni contradicciones. Esto es lo que yo digo, que no pueda generar dudas ni contradicciones y que tenga coherencia a lo largo del tiempo. Justamente, esto también agreguen acá, evitar ambigüedades, ser muy estricto en evitar ambigüedades. Claro, esto hace referencia a la redacción, la cual debe ser clara para evitar posibles malinterpretaciones, posibilidad de verificación, que se puedan comprobar los datos reflejados y así revisar si están cumpliendo con los requisitos definidos. Es un paso muy importante para validar el análisis. Priorizable. Se debe permitir una organización jerárquica por prioridades en función de su relevancia. Se pueden clasificar por esenciales, urgentes, opcionales, etc. Muy bien, fácilmente modificable, que permita la modificación a lo largo del tiempo para ir optimizando los requerimientos. Fíjense que esto es todo lo contrario de un enlatado. Esto es lo absolutamente contrario a un enlatado.
Muy bien. Esto después se lo subo a el Drive, así lo tienen. Y simplemente como guía, recuerden que lo que está en el Drive es de ustedes y nada más que de ustedes. No se evalúa nada, simplemente queda ahí. Y por ahí, bueno, se está grabando. Sí, después te digo, no hay ningún problema. Bueno, continuemos con esto y estábamos nosotros por usabilidad. Hasta acá, los que son nuevos, ¿entienden el concepto? ¿Lo van llevando? ¿Tienen dudas? Se puede preguntar, por favor. No solo Rafael, que sabe muchísimo, puede contarte, pueden decir, a ver, esto no me quedó claro, ¿lo podés explicar de otra manera? Como fuera, si no lo explico yo, alguien lo va a explicar en el sentido de colaborativo, ¿no? Bien, la idea es esa, que entiendan, por favor, no se queden con dudas porque después se va a convertir en un laberinto, porque esto ahora la semana que viene ya la estamos aplicando en un ejercicio, en una práctica. Entonces eso sería lo importante, que consulten, no hay ningún problema, para eso estamos. Esto es la parte que ustedes pueden consultar todas las dudas que tengan y nadie les va a cuestionar absolutamente nada. Bien, sigamos. Entonces volvemos a lo tienen, para el que me quiera seguir, a ver si se lo subí, perdón, quiero testear o chequear esto porque me parece súper importante. A ver. Sí, acá está. Unidad 3, proyecto. El que me quiera seguir por el Drive está acá. Estamos en usabilidad. Bien. Muy bien. Entonces, estos son ejemplos. Recuerden que habíamos hablado de ejemplos. El tiempo de aprendizaje del sistema para un usuario no deberá exceder las 4 horas. A ver, ya que Rafael le prohíbo hablar porque sabe muchísimo realmente, pero en esta ocasión nada más, después te libero. Nosotros preguntamos, cuando dice en el documento de requerimientos, el tiempo de aprendizaje del sistema para un usuario estará a cargo de la empresa proveedora de software. Muy bien, entonces ahí viene comentario en cuánto se estipula, cuántas horas de capacitación se estipula para el conjunto de los usuarios y en cuánto tiempo un usuario podría estar operando el sistema satisfactoriamente. Esto sería una forma de preguntar. Por ejemplo, si no se especifica en el documento la cantidad de horas. Ahora ya estás liberado, Rafael. No hay ningún problema. Bien, entonces la tasa de errores del usuario no deberá superar el 1% de las transacciones totales, puede ser el 1, el 0.5, pero es importante que esto esté evaluado. El sistema contará con manuales de usuarios estructurados y mensajes de error informativos. Los manuales siempre, recuerden que hablábamos que si estábamos con alguna norma, habíamos estandarizado, nuestro sistema o nuestra empresa estaba certificada en ISO 9001 o IEC o lo que fuere, ISO IEC, bueno, la norma que estuviera certificada, bueno, con eso es la garantía de que todo nuestro software, todos nuestros sistemas van a salir de acuerdo y estandarizadas de acuerdo a esa norma. Muy bien.
Por eso habla de manuales de usuario estructurado y mensajes de error informativos. Se proporcionará un módulo de ayuda en línea y la aplicación web será responsive. A ver, web, cuando dice design responsive, algo así, cuando hablamos de diseño responsable, si hablamos en castellano, ya lo dije, pero todo el mundo sabe qué es. A ver, vamos para el chat a leer. Muy bien, bueno, Salvatore ya lo dijo, perfecto, muy bien, Gustavo, excelente, y el resto ya está. Adaptativo, bien ahí, bien esa Débora. Débora siempre está con una palabra distinta, bien, que se adapte a donde lo veamos, sea un celular, una tablet, una laptop, bien, ahí está, bien el concepto, perfecto. Muy bien. El diseño de las interfaces gráficas debe ser claro y bien estructurado. La disponibilidad, el sistema estará disponible el 99.99% del tiempo. El tiempo necesario para iniciar o reiniciar el sistema no excederá de los 5 minutos. La tasa de fallos del sistema no superará el 0.5% del tiempo total de operación. El promedio de duración de las fallas no debe exceder los 15 minutos y la probabilidad de fallo del sistema no debe ser mayor al 0.05. Estos son ejemplos y muy útiles para que nosotros aprendamos y tengamos un concepto muy claro de qué es un análisis de requerimientos. Después, otros requerimientos funcionales, el desarrollo para distintas plataformas, la compatibilidad con todas las versiones, esto es importantísimo, con qué versiones de Windows va a ser compatible, por ejemplo, consumo de memoria RAM y ocupación de disco, esto tiene que estar especificado también, qué cantidad de memoria RAM consume, qué cantidad de espacio en disco necesita. Manejo de fuentes, varios idiomas, qué fuentes va a tener, inglés, español, francés, portugués, italiano, eso también. Después, la interfaz de usuario será implementada para navegadores web, utilizando HTML5, JavaScript, lo que fuere. Los requerimientos no funcionales y funcionales. A ver, los requerimientos no funcionales y funcionales son elementos claves en la especificación de un sistema. Y aquí hay una explicación adicional y también ejemplos adicionales. Bien, a ver, cuando hablamos de los no funcionales que describen las características del sistema, no están directamente relacionados con funciones específicas, suelen ser aspectos de calidad, restricciones o características que afecten la operación. Ejemplo, el sistema debe asegurar que los datos estén protegidos del acceso no autorizado. Esto es sine qua non en todo sistema. La seguridad hoy en día, por supuesto que sí. Criterios de aceptación. Muy bien. Y acá, otra cuestión. Dice criterios de aceptación. Todo muy lindo si a mí Abel me explica qué es un criterio de aceptación. Si no me explica qué es un criterio de aceptación y yo estoy empezando, no voy a saber qué es un criterio de aceptación. A ver, Rafael, tengo miedo que te mandes con una definición re política de esto. Te escucho. No, creo que un criterio de aceptación es un parámetro definido, ¿no? Una característica simple que debe ser cumplida para dar como aprobado un requerimiento. Está bien, pero vamos a bajar, excelente, pero vamos a bajarle un par de cambios para que lo entiendan. Ya estoy, Pamela. Para mí, digamos, a ver si los chicos y las chicas nuevas,
los criterios de aceptación indican cómo debe comportarse el software para ayudar a los usuarios a realizar su trabajo. Se refiere a funciones o las características, como muy bien dijo Rafael, que ofrece el software. Podemos definir los criterios de aceptación como las características que un producto, y acá viene la definición esta, que es un poco más compleja, como lo expresó Rafael. Dice, los criterios como las características que un producto debe cumplir en orden de corroborar que fue desarrollado según las expectativas de los interesados. Eso sería otro, pero por ahí es un poco más compleja la definición. Pero que un criterio de aceptación indique cómo debe comportarse el software para ayudar a los usuarios a realizar su trabajo, esto referido a funciones o las distintas características que el software ofrece, creo que ahí está como muy entendible. A ver, como usuario quiero que determinada cosa se realice para cumplir otra cosa. Y esto lo conozco, Susana, sé de dónde viene, me parece muy bien. Desde la calidad de un parámetro de aceptación, son rangos mínimos, se fue muy técnico, y máximo que se tienen que cumplir, está bien. ¿Qué debe hacer el software para que el usuario... ¡Qué buena esta definición! ¡Qué buena esa definición! Tenemos ahí a Débora y a Rafael, lo tenemos que poner de jefe de los equipos porque vienen afiladísimos, ¿eh? Bien, pero para aquellos que empiezan, un sí necesito, por favor, si no lo explicamos de otra manera. ¿Queda claro que los criterios de aceptación indican cómo debe comportarse el software para ayudar a los usuarios a realizar su trabajo? Si esto se entiende que es un criterio de aceptación y ya podemos pasar a los contenidos que diga todo, porque a veces decimos criterio de aceptación, sí, y no nos explican. Y nos queda colgado, ¿qué es un criterio de aceptación? Bueno, un criterio de aceptación de la forma más simple sería estas definiciones que elaboramos entre todos. Bien. Entonces, solo usuarios autorizados pueden acceder a los datos. Pero claro, cuando dice criterio de aceptación, solo los usuarios autorizados pueden acceder a los datos. Pero si nosotros sabemos la definición o leímos la definición o sabemos que tenemos una idea de qué es un criterio de aceptación, sabemos que esos criterios qué son y por qué los usuarios pueden acceder a los datos. ¿Por qué? Porque habrá usuarios que están autorizados y no autorizados. Nosotros como un equipo de tester de QC estamos autorizados o tenemos permisos, pero también tenemos restricciones. Entonces, solo los usuarios autorizados pueden acceder a los datos. Se implementarán medidas de autenticación, como nombre de usuario y contraseña, para garantizar la seguridad de los datos. Muy bien. La observación. Este requerimiento no funcional establece la necesidad de seguridad en el sistema, pero no especifica cómo se logrará. Puede derivar en requerimientos funcionales como la implementación de un procedimiento de autorización. ¿Esto qué dice? Yo digo que los usuarios, solamente los usuarios autorizados, pueden acceder a determinados datos. Esto es una norma o una necesidad de seguridad en el sistema. Pero no te estoy diciendo cómo lo hago o cómo se logrará. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos preguntar, repreguntar, sugerir cómo se van a implementar estas medidas de seguridad. Eso es lo que, para el análisis de requerimientos, cómo tenemos que actuar nosotros. Si no nos dicen, bueno, si hablan del SRA, como habíamos visto, recuerdan clave privada, clave pública, el SRA que habíamos hablado, de encriptación y demás, bueno, si no lo especifica, preguntamos. Limitaciones de la derivación, bueno, importancia de los criterios de aceptación, incluir criterios
ahí está, es súper importante, porque ¿para qué nos sirve? Justamente por lo que dijo nuestra compañera, que estos criterios proporcionan una base objetiva para evaluar si el sistema cumple o no con las expectativas establecidas. Fíjense qué importante que es los criterios de aceptación. ¿Para qué nos sirven los criterios de aceptación? Bien, proporcionan la base objetiva para evaluar si el sistema cumple o no cumple con las expectativas establecidas. Fíjense que es súper importante. Después, las limitaciones de la derivación. No todos los requerimientos no funcionales se pueden derivar, esto es sí, absolutamente así, se pueden derivar fácilmente de requerimientos funcionales. Algunos requerimientos no funcionales, como la usabilidad o la escalabilidad, pueden ser más desafiantes de traducir directamente en funciones específicas y puede requerir de un enfoque más holístico. En resumen, tanto los requerimientos no funcionales como los funcionales son esenciales en el proceso de desarrollo del software y justamente su definición, junto con los criterios de aceptación, contribuye al éxito del proyecto. Entonces, en resumen, tanto los requerimientos, ya sean no funcionales como los funcionales, son esenciales en el proceso de desarrollo del software. Recuerden lo que vimos recién en el apunte que les mostré. El 47% de los errores surge de esta etapa de desarrollo, ¿no? Entonces, y su definición clara junto con los criterios de aceptación son las bases para que el proyecto sea exitoso. Bien, muy bien. Bien, hasta acá venimos más o menos. Consultas. Venimos bien, seguimos entonces, me parece excelente. Yo le creo a Ezequiel, ¿eh? Muy bien. Sigamos entonces. Descripción, y clasificación de requerimientos funcionales. Registro de requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales de un software se registran comúnmente en la matriz de trazabilidad de requerimientos y en la especificación de requerimientos de software. La matriz de trazabilidad ayuda a rastrear la relación entre los requisitos y otros artefactos del proyecto, mientras que la especificación de requerimientos documenta las operaciones y actividades que el sistema debe realizar. Profe, perdón, ¿puedo repetir esa parte? Sí, cómo no, por supuesto, no hay ningún problema. Disculpen, pido mil disculpas porque estoy con mucho resfrío. Bien, espero que no se note mucho en el micrófono. ¿Qué es la trazabilidad? Primero le explico esto de la trazabilidad y vuelvo a repetir todo y lo analizamos. ¿Te parece? Perfecto. Porque también ahí hablaba de trazabilidad. Vamos con esto. La trazabilidad, les digo, hoy en día se nos exige a toda actividad, a toda actividad comercial, diría. La trazabilidad es una de las cosas más pedidas. La trazabilidad de requerimientos se define como la habilidad para describir y seguir la vida de un requerimiento en ambos sentidos, hacia sus orígenes o hacia su implementación, a través de todas las especificaciones generadas durante el proceso de desarrollo de software. ¿Qué significa esto? Explicado. Esto más o menos se entiende, pero ¿qué significa? Todo debemos documentar. Por eso mismo, acá es que yo les decía, claro, justamente, ahora seguimos, tranquilo Lautaro. Cuando nosotros hacemos la trazabilidad es dejar documentado todo. Recuerdan que yo les dije que, pero todo.
si es un animal, dónde nació, quiénes son los padres, en qué campo, llevar nota, rigurosa nota de lo que hacemos. Bien, Débora está con las definiciones justas, realmente, pero basta porque si no, no, de verdad que está perfecto. Pero tenemos que dejar documentado todo lo que se hace, y evidencia, Ricky, ahí está, muy bien. Bien. Si juntamos la definición de Débora y Ricky, estamos ahí perfecto. Quiero decir con esto que, por ejemplo, con nuestro punto en particular, el análisis de requerimientos, recuerdan que yo les decía, nosotros hacemos preguntamos, el analista va, se reúne con el cliente. Bueno, eso es una iteración. ¿Cómo nosotros podemos separarla de la otra interacción? Con una versión, con un versionado. Esto es la versión 1 de el análisis de requerimiento de tal proyecto o de tal software. Entonces, después, el analista, a partir de esa reunión con el cliente, nos acerca el documento, comenzamos la versión 2. Estas cuestiones que yo decía que eran iteraciones, se pueden documentar con un versionado y tener una documentación del control de las versiones. Acá la duda es, la gente que es nueva, ¿entendió qué es la trazabilidad? Es llevar registro de todo, desde que se inicia. ¿Por qué? Porque se nos pide como un requisito, pero no solo en el software, sino en todo. Esto ténganlo muy en cuenta. Sí, Romina, te escucho. Ay, perdón, no podía prender el micrófono. Bueno, No hay ningún problema, por favor. Mi duda es si este registro que nosotros vamos a llevar se lleva tipo de forma automática con un programa en particular o si nosotros vamos tomando nota de todo lo que vamos haciendo. Bien. Te adelantaste un poquito, pero lo voy a responder. No, pero perfecto, excelente. Nosotros podemos hacer una matriz de trazabilidad en una planilla Excel, Romina. Pero te lo explico porque está buenísima la pregunta, fue excelente. Lo que se dice estándar, lo que todos los testers, inclusive yo no me considero el mejor de los testers, pero sí estoy totalmente de acuerdo que se realice en una planilla adjunta. Que el de trazabilidad, cuando vos haces el caso de prueba, tengas la planilla de trazabilidad, sí, pero adjunta, no dentro del caso de prueba. Ahí va. ¿Se entiende? Un documento personal nuestro sobre lo que nosotros vamos haciendo, aparte de lo que queda registrado laboralmente, digamos. Exactamente, pero no aconsejan hacerlo todo junto, sino la matriz de trazabilidad adjuntado a la otra documentación, para no mezclar. Okay. Aparte, es mucho más fácil para un auditor encontrar la información en una matriz de trazabilidad adjunta a toda la documentación, porque si no tiene que leer toda la documentación. Claro, por eso pensaba yo, que es un montón como para tener que llevar registro de cosa por cosa. O sea, lo que no entiendo en realidad, entiendo cómo se hace, pero es el procedimiento ese que se lleva a cabo, es un paso a paso, literal, todo lo que hacemos lo tenemos que ir escribiendo, o después es más que nada resultados y datos más puntuales. No, pero es la fecha, quién lo hizo. Por eso cuando yo les doy los modelos, a ver, un ejemplo, cuando yo les doy los modelos de caso de prueba, siempre distingo entre quién lo crea y quién lo ejecuta, porque normalmente en una empresa, por ejemplo, vos sabés muchísimo y tenés experiencia y ya los casos de prueba los olfateás. Directamente tenés una expertise y yo soy nuevo. Entonces, me dan tus casos de prueba ya realizados y yo los ejecuto. Porque vos mientras tanto entonces, no es el mismo que
que lo genera no es el que lo ejecuta. Entonces, eso, la fecha, la hora, todo eso es la trazabilidad. ¿Quién lo hizo, cómo lo hizo, dónde? La primera versión o la primera iteración es la primera versión de lo que nos atañe a nosotros de los análisis de requerimientos. El intervino tal, el analista funcional es tal, el representante del cliente y o cliente o quien fuera que está en la parte cliente es tal, la reunión es eso, no más de eso. Ah, listo. Se me había mezclado medio como... No. Después, si sobre eso necesitamos información, ya lo tenemos la fuente, tenemos a quién consultar. Por eso es importantísima la pregunta que hiciste, que no esté dentro de la documentación, porque se confunde, tiene que leer cantidad de cosas, porque si está dentro del manual del usuario o está... No, es por eso se aconseja adjuntarlo como una planilla aparte. Perfecto, clarísimo, muchas gracias. No, tu pregunta fue clarísima. Gracias. Y ayudó mucho para todos. ¿Ven? Por ahí este tipo de pregunta ayuda. Porque yo tal vez se me hubiese pasado y esto hubiese, cuando estábamos haciendo la práctica, tal vez hubiese salido ahí, pero la realidad es que es un requisito súper importante la trazabilidad, pero no a nivel... cuando nosotros hablamos de software, con la soja se nos pide la trazabilidad, dónde la sembraron, qué variedad, todos los datos. Por eso ustedes van a ver que los animales tienen en la oreja una caravana, un plastiquito con un número. Bueno, eso indica la trazabilidad, todo, cantidad de cosas, pero no es el metiahora, pero digo, esto es común a cantidad de actividades y en el comercio internacional se nos pide cada vez más datos de trazabilidad, que todo pueda ser exactamente, sí es un ejemplo. Bueno, hoy acá había en Caballito, en Parque de Rivadavia, una muestra gigantesca de productos orgánicos. El número, el establecimiento tiene un número, todos esos productos tienen un número. Bueno, esto es así. Sí, Jonathan, te escucho atentamente. Sí, ¿sabés qué, Abel? Cuando tuvimos que hacer una modificación en el software, tuvimos que hacer, como vos decís, como una guía rápida, digamos, con tipo, esto es para tal menú, para tal lugar, para hacer tal cosa, y versión 2.0, porque la original fue modificada. Entonces, claro, hacer mención de que eso fue modificado y ya no es, digamos, el mismo que ya estaba antes. Exacto, el que está vigente ahora, y eso sí tiene que figurar, que la versión vigente es la versión 2.0, lo que puede, ¿no? Claro, sí. Bien, se te extrañaba, Jonathan, ¿eh? No estás opinando mucho, así que activarse. Activarse, vamos, ¿eh? No, gracias, de verdad. Eso, por ejemplo, las versiones, el versionado es muy importante. Es más, en los casos de prueba van a ver que yo dejo un apartado para la versión. Porque, ¿qué pasa? A ver, y nos estamos adelantando de nuevo, pero si hacemos un caso de prueba y no funciona, falla, vamos a requerir que lo modifiquen. Entonces, a la versión que falló va a ser una versión. Cuando lo volvamos a hacer, va a ser la versión inmediatamente superior. Y así hasta que se resuelva, y ahí después otro test case, otro caso de prueba, va a tener otra numeración. Esto es más o menos lo que pedía el compañero. Ahora lo leemos de nuevo y vemos si hay alguna duda, que dice: los requerimientos funcionales de un software se registran comúnmente en la matriz de trazabilidad de requerimientos y en la especificación de requerimientos de software. La matriz de trazabilidad
ayuda a rastrear la relación entre los requisitos y otros artefactos del proyecto, mientras que la especificación de requerimientos documenta las operaciones y actividades del sistema a realizar. Nosotros, por un lado, tenemos la matriz, que es justamente esto, que nos ubica quién lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo y cómo interactúan los requisitos con los demás artefactos. Esto, cuando ustedes vean las aplicaciones y demás, cuando dice artefacto un proyecto, bueno, todo es un artefacto en un proyecto, ¿no? A ver, cuando hablamos de artefacto de un proyecto de software, a ver. ¿Cómo definimos un artefacto? Es un producto tangible resultante de un proceso de desarrollo de software. Los casos de uso son artefactos, los casos de prueba son artefactos, los diagramas de clases son artefactos, u otros modelos UML. UML es lo que yo les acababa de recién del lenguaje del modelado, que ayudan a la descripción de la función, la arquitectura o el diseño. O sea, esto surge que los automatizadores y demás utilizan muchísimo esto de artefacto, como todo producto que sea tangible, resultante de un proceso de desarrollo de software, lo podemos denominar artefacto. Nosotros tenemos como artefacto una cocina, una heladera, no sé, un televisor, qué sé yo, no sé, algo así, pero desde el punto de vista de software, por eso hay mucho que aclarar y hay mucho que en este curso yo trato de que se entienda todos los conceptos, y si hay alguno que no, por ejemplo, la intervención de Romina fue excelente. Momento, ¿cómo hacemos esto de la trazabilidad? Bien, lo hacemos así, perfecto. Entonces, un caso de uso, un modelado, lo que fuere, es un artefacto. Por eso digo, si fuese por los automatizadores, todo es un artefacto. Pero bueno, es un comentario que hago y no tiene mucho que ver. Pero la realidad es esa. Entonces, la trazabilidad se entendió que tenemos que dejar asentado cuándo se hizo, quién intervino, todo. Y si hay una modificación, como bien dijo Jonathan, bueno, hay que poner en el manual que, obviamente, que la trazabilidad de quién realizó el cambio, qué sistemas afectó, el día, fecha y hora, desde hasta dónde, y volcar que la versión actual es tal. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros buscamos un dato en una versión que fue modificada, no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque en la versión que no es la correcta no va a estar. Por eso es tan importante el versionado. ¿Sí? Nosotros tenemos que volver atrás un dato y está en la versión 7. La buscamos en una versión que no sea la 7, no lo vamos a encontrar. Fíjense, y esto pasa todo el tiempo en sistemas, no es que lo invento, esto pasa todo el tiempo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado y ser muy prolijos con la versión y con todo esto. Por eso la matriz de trazabilidad y demás es muy, muy importante. Pero tampoco busquemos cosas extrañas ni palabras difíciles. Es dejar registro de todo lo que se hace. Un registro secuencial te lo compro ya. Sí, totalmente, Ángeles. Me gustó. Algo simple, algo totalmente entendible. Esas son las definiciones que a mí me gustan. Pero además, no importa que me gusten a mí, le gustan mucho a los reclutadores. No le gustan mucho las definiciones de manual, porque no están elaboradas. Y vos no te podés llegar a dar cuenta, sí te llegás a dar cuenta a través de otras preguntas, pero cuando alguien tira, por ejemplo, las definiciones que estamos tirando acá, claras, concisas y elaboradas, ya no te quedan dudas de que saben. Esa es la realidad.
Muy bien. Entonces, ¿quedó? No, se trabaja con las versiones actuales. O sea, sucede, qué pregunta, Manuel, ¿eh? A ver, no, fíjate que vamos a nombrar, después me los baja YouTube a los videos. Windows XP duró una eternidad y hoy en día conviven el 10, el 11 o hay, no sé, la cantidad de distribuciones de Linux que hay vigentes. O sea, lo importante es que en este caso se sepa que en ese software hoy se está trabajando con Windows 10 o con Sombrero Rojo, Red Hat o con Ubuntu pero especificar, eso es la matriz de trazabilidad. Te dice con qué estás trabajando en ese momento. Después, si lo migras a otro sistema, pues bien, a partir de la versión tal y tal, número de versión, bueno, a partir de ahí cambias a Windows 11. ¿Se entiende? Está muy buena la pregunta para entender la trazabilidad. Romina, ahí está, me parece. Sí, ahí está. Ya no se lo iba a decir eso, justamente. Bien, perfecto. No, pero pregunten, por favor, pregunten, porque... Ay, perdón, no sabía que algún día me iba a pasar, qué gracioso, ojalá me hubiera grabado. Ah, está grabado, bueno, listo, perdón. Hasta ahora venía con muy buenas definiciones, ¿eh? Acá me parece que... Bueno, estás disculpada, Romina, no hay ningún problema, fue muy buena la intervención. Bien, sigamos, por favor. Bueno, los tipos de requerimientos funcionales. Entre los posibles requerimientos funcionales de un sistema se incluyen la descripción de datos, detalla la información que deben ser ingresados en el sistema, incluyendo los tipos de datos, formatos y validaciones. Fíjense a qué detalle vamos, cuáles son los tipos de datos que se van a ser ingresados en el sistema, qué tipo de datos, en qué formatos. Por favor, no hay problema, Romina. Fue un momento de distensión, mira lo que te digo, entre tanta trazabilidad. Justamente, tipo de datos, los formatos, las validaciones. Después, las operaciones en pantalla. Describe las operaciones específicas que deben llevarse a cabo en cada pantalla o interfaz del sistema. Fíjese al nivel de detalle que estamos trabajando, por favor. Flujos de trabajo. Define la secuencia de acciones que el sistema debe seguir para realizar un proceso específico. Reportes y salidas. Especifica los informes y resultados que el sistema debe generar, incluyendo su formato y contenido. Todo esto es válido y lo podemos tomar como punto de apoyo a nuestro conocimiento para hacer el análisis de requerimiento. La gestión de acceso define quién tiene el derecho de ingresar datos en el sistema y cómo se gestionan los permisos, justamente. Sí, claro, sí, esto es, Ricky, perfecto, bien la pregunta, sí, lo podés hacer con un diagrama de flujos o con un UML, sí. Sí. A ver, un segundo, por favor. A ver. Yo tengo que tener, por ahí lo tengo en otro disco, no sé, pero debo tener cantidad de diagramas de flujo, porque, bueno, no, a ver,
A ver, vamos a buscar un diagrama de flujo para mostrarle a aquellos que son nuevos esto, ¿no? Siempre tiene que tener un comienzo y un fin. Acá está perfecto el comienzo. Entonces, muy simple. ¿Quiero hacerlo? No, no lo hagas. ¿Sí? ¿Puedo causar un desastre? No, hazlo. ¿Sí? Bueno, entonces, acá tenemos uno que tienen los dos, tiene un comienzo y dos salidas. Uno por no, uno por sí. Por no tiene algo, por sí también. Esto es justamente, acá tenemos, este es como se debe hacer un diagrama de flujo en la facultad. Si no tenía inicio y fin, por más que estuviera excelente, no te lo daban no te lo daban por aprobado. Entonces, la lámpara no funciona, está enchufada, no enchufarla. Sí, foca quemada, pues está en portugués. Sí, reemplazar el foca. Comprar nueva lámpara y fin. Entonces, esto es lo que dijo el amigo, compañero, un diagrama. Sí tiene que tener un inicio y fin. Esto, si no tenía un inicio y fin, por más que estuviese súper bien hecho, no te lo daban por aprobado. Esto es simple, es un minuto y con eso le explicamos a aquellos que no lo vieron exactamente. Sí, eso es, a ver, se preguntó justamente, cuando nosotros tenemos, depende de cómo se desarrolle el sistema, Jonathan lo preguntó, esto es para saber cómo va a ser o para entender cómo va a ser el proceso de cómo va a seguir todas las etapas. Puede ser como una manera Desde el punto de vista del desarrollador, no desde el punto de vista del QA, ¿o sí? No, acá estamos hablando de documentar por qué, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a realizar, porque acá estamos haciendo todavía, el desarrollador recibe esto terminado, Jonathan. Claro, Cuando eso esto, suponía, que esto cuando esto está claro, pero vos fijate que lo que vimos, estos son inicio y fin y acciones que va a pasar por qué va a ir haciendo el sistema. Entonces, se hace el pedido, después vamos a ver un ejemplo del pedido, quién hace el pedido, y quién está autorizado a cargar los datos, todo eso te lo puede pedir como un flujo. Y vos lo podés hacer, ya sea como ML o con un flujo directamente. ¿Se entiende? La idea es que nosotros, porque el análisis de requerimiento, nosotros recibimos un documento de requerimientos y hacemos un análisis de requerimientos. Eso es lo importante. Entonces, tal vez el cliente necesite saber o quiera saber, porque cuando nosotros estamos en estas iteraciones, entonces nos viene el documento, hacemos todas las preguntas, sugerimos y por qué no le podemos mostrar algo para que nos dé el ok el cliente si eso está bien o si hay que modificar algo. Porque no se olviden que todo esto es una iteración. Nosotros preguntamos, evaluamos y sugerimos. Acá se puede hacer eso. En otras instancias no, pero acá sí. En análisis de requerimientos sí, lo podemos hacer. Por eso esta pregunta de que exactamente. Bien. A ver, entonces, habíamos dicho gestión de acceso,
define quién tiene el derecho a ingresar datos en el sistema y cómo se gestionan esos permisos. Siempre tiene que haber un administrador. Cumplimiento de reglamentaciones, establece cómo el sistema cumplirá las regulaciones y normativas específicas, ya sean del sector o generales. Clasificación según su finalidad. Los requerimientos funcionales, al igual que otro tipo de requerimientos de software, se pueden clasificar según su finalidad. Algunas categorías comunes incluyen. ¿Se entiende? Los requerimientos funcionales, al igual que otro tipo de requerimiento de software, se pueden clasificar según su finalidad. Algunas categorías comunes incluyen requerimientos de negocio relacionados con las funciones centrales del negocio y las metas comerciales. Muy bien, entonces, los requerimientos, las funciones centrales del negocio, a qué se va a dedicar, para qué va a ser y cuáles son las metas comerciales. Requerimientos regulatorios impuestos por normativas y regulaciones específicas que el sistema debe cumplir. ¿Recuerdan ustedes con esto de requerimiento de negocio que habíamos charlado muy bien, que nosotros decíamos que el cliente iba, además de los puestos de ventas físicos, iba a generar ventas online? Y las metas comerciales, bueno, tener un servicio 24/7 y con una cantidad estimada de clientes concurrentes. Recuerdan que eso habíamos dicho que de acuerdo a eso iba a tener un costo. Por eso es importantísimo saber cuáles van a ser las funciones centrales del negocio y las metas comerciales. No es lo mismo tener plantear un negocio que suponemos que va a tener, por ejemplo, 10.000 usuarios, 10.000 visitas por día, a 100.000. ¿Se entiende el concepto? Va a ser el servidor, los servicios, todo lo que nosotros contratemos va a tener muchísimo que ver con esto que yo decía, la escala. Exactamente. Que todo tiene que ver con la escala. Después, los requerimientos regulatorios no. Los requerimientos regulatorios son impuestos por normativas y regulaciones específicas que el sistema debe cumplir. Exactamente, Jonathan. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro que sí. No es lo mismo. Por eso yo le decía, la calidad absoluta es cara. Muy cara. O sea, ¿para qué si nosotros prioritariamente vamos a tener un flujo o estimamos un flujo de tantos movimientos por día? Bueno, tenemos que tener algo acorde a eso. Digo, no tener algo súper valuado que no de ninguna manera nos va a hacer falta. Y después, bueno, si estamos en una nube, eso lo podemos... Pero la idea es tener en cuenta las funciones y las metas comerciales. Después, bueno, los requerimientos regulatorios, no, son las normativas y regulaciones específicas para ese sistema. Requerimientos de seguridad relativos a la protección de datos, control de acceso y otros aspectos relacionados con la seguridad del sistema. Otros requerimientos específicos pueden incluir requerimientos específicos del proyecto, requisitos de usuario, clave o cualquier otro aspecto particular del sistema. La clasificación de requerimientos funcionales, su gestión y comprensión, permitiendo que los equipos de desarrollo se enfoquen en áreas específicas de importancia. Además, asegura que el sistema cumpla con todas las funciones necesarias para satisfacer las necesidades del usuario y los objetivos del proyecto. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? Bien, acá un tema fundamental que nosotros lo vemos todo el tiempo. Bueno, serán muy inteligentes si no tienen ninguna duda, realmente. Bueno,
porque yo puedo poner todo de mí, pero tengo mis limitaciones. Ejemplo de requerimientos funcionales por proceso o área de negocio. Bien, lo primero que tenemos es lo que todo el tiempo lo estamos viendo. Esto sí lo tienen que entender todo porque esto es así. Notificaciones por correo electrónico. Descripción. El sistema enviará un correo electrónico cuando se registre alguna de las siguientes transacciones: pedido de venta al cliente, despacho de mercancía al cliente, emisión de factura al cliente y registro de pago del cliente. Todos nosotros estamos recibiendo todo el tiempo este tipo de mail. Acá sí, lo entendemos o no entendemos porque la práctica nos mata. No llega todo, su pedido fue retirado, su pedido está en viaje, su pedido llega en 15 minutos, atienda el timbre que le estamos entregando el producto. Sí, todo el tiempo nos llegan notificaciones de este tipo. O sea que esto es mucho más claro en la realidad, lo vivimos todos los momentos. Después, registro de pedido de compra incompletos. Esto depende del sistema. Se permitirá el registro de pedido de compra con datos obligatorios incompletos, los cuales podrán completarse posteriormente modificando el pedido. Justamente, antes de aprobarse, los datos del pedido deben estar completos. No, totalmente, Manuel. O perdió el celular. No. Uy, por Dios. La realidad es que sí, esto de pedido de compra incompletos es más para el área comercial. Hay un pedido, nos falta corroborar si de tal producto te pedimos 100, 500 u 800, entonces te hacemos un pedido y después agregamos la cantidad. En tanto y en cuanto la cantidad no esté acordada, no se cierra. Flujo de trabajo para aprobación de pedidos. Al probar un pedido, la solicitud pasará al siguiente paso del flujo de trabajo, workflow, de aprobación configurado en el sistema. Gestión de planes y cronogramas de proyectos. El sistema permitirá a los usuarios autorizados ingresar, aprobar o cambiar o actualizar planes y cronogramas de proyectos. Ahí un poco más adelante había un ejemplo que los analistas de negocio podían agregar al sistema o modificar. No podían borrar y no podían autorizar. Los gerentes podrían autorizar y agregar, pero no podían borrar. Y los administradores podían borrar, pero no podían ingresar ni modificar. Sí, está bien. Estamos sobre el final, está bien. Está bien, un segundo. Un segundo. Muy bien, sí. Bien, vamos a